Hola, hola chicos, seguimos hablando de los conjuntos numéricos. En este caso vamos a ver un poquito acerca de los intervalos. Es importante recordar que los números reales los podemos representar en una recta numérica. Entonces, ya que tenemos la recta numérica, nos vamos a encontrar con intervalos. ¿Qué son intervalos? Bueno, un intervalo en los números reales sería un subconjunto, un conjunto de números que está dentro del conjunto de los números reales. Por ejemplo, si decimos, vamos a tomar en cuenta los números que están desde el 2 hasta el 4. Pero hay ciertas características que los intervalos cumplen. Entonces vamos a ver en esta lección un poquitito acerca de esas propiedades tan importantes acerca de los intervalos. Hay diferentes maneras en las que podemos encontrar intervalos. Vamos a ver un primer caso que es un intervalo cerrado. Vamos a tener una notación gráfica, una notación simbólica y también una notación por comprensión. Ese primer intervalo cerrado se va a ver algo así. Bien, vamos a tener nuestra recta numérica y vamos a ir, por ejemplo, del número A al número B. Y en este caso, pues lo que hacemos es que vamos a tener unas bolitas aquí cerradas. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esas bolitas cerradas, significa, como lo dice el caso, es un intervalo cerrado. Entonces, de manera simbólica escribimos A a B. Aquí es importante que recalquemos algo. Cuando nosotros vemos esto así escrito, significa que todos los elementos desde A hasta B, ¿sí? Incluido el A e incluido el B, que miren que está la bolita cerrada, eso es lo que significa, ¿ok? Que incluye al A e incluye al B. Y además a todos los números reales que están en medio. Eso significa todos los números decimales que hay aquí en medio. Y es muy diferente a cuando nosotros tenemos algo entre llaves. Es sumamente diferente. Por ejemplo, aquí si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, solo son esos elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si yo tengo un intervalo cerrado, bueno, en este caso, ¿verdad? Que estamos haciendo el ejemplo, si yo tengo de 1 a 5, esto y esto son completamente diferentes. Esto aquí solo tengo 5 elementos. Aquí tengo infinidad de elementos. ¿Por qué? Porque tengo no solo al 1 y no solo al 5. Tengo al 1,3, al 1,8, tengo al 3,5, tengo al 4, tengo al 4,9. ¿Ok? Entonces eso no lo debemos olvidar. Ahora vamos a ver la notación por comprensión. ¿Cómo lo escribimos? Normalmente siguen una estructura. Entonces, pues si nos aprendemos la estructura es sencillo. Abrimos llaves. Después ponemos X, ¿sí? Normalmente, ¿verdad? Un elemento que pertenece a los números reales y entonces vamos a utilizar estos símbolos de mayor y menor. Cuando nosotros utilizamos este símbolo que tiene el igual abajo, significa que lo incluye. Entonces, si estamos hablando de un intervalo cerrado, utilizamos los corchetes cerrados y también vamos a utilizar los signos de mayor y menor e igual, ¿ok? Tenemos que ponerle el igual abajo. Eso significa que está cerrado también. Vamos a hacerlo con numeritos. Desde menos 2 hasta 5 y es cerrado. Entonces simplemente aquí tenemos que poner los circulitos cerrados. Esto no se nos puede olvidar, es sumamente importante. Ahora aquí en la manera simbólica simplemente pondríamos menos 2,5, que ya saben, incluye todos los números que hay ahí en medio. Y por comprensión entonces sería un número X, ¿verdad? Tal que X pertenece a los números reales. La X, ¿verdad? Va a ser mayor o igual que menos 2 y la X va a ser menor o igual que 5. Sencillo el intervalo cerrado. El segundo caso sería un intervalo abierto, entonces muy parecido al anterior, solo que al contrario. En este caso, nosotros lo que tendríamos que hacer es que esas bolitas tenemos que ponerlas abiertas. De la manera simbólica, pues en Costa Rica nosotros utilizamos los corchetes abiertos, pero en otros lugares, en vez de utilizar este corchete así abierto, lo que hacen es utilizar los paréntesis. Entonces nada más se acuerdan que los paréntesis significan que el intervalo está abierto. Como les digo, en Costa Rica nosotros utilizamos este, pero en muchos otros lugares utilizan el paréntesis para simbolizar el intervalo abierto. Ahora, por comprensión pues sería muy parecido al anterior, solo que aquí ya vamos a poner A y aquí no le vamos a poner el igual. Esa es la diferencia. Cuando nosotros solo vemos esto, significa que no incluye a esos números. Entonces, por ejemplo, si tenemos un intervalo por aquí de 5 a 13 y está abierto, eso significa que los números son todos los que están en medio, pero no incluimos a los que tienen 5 y a los que tienen 13. Digamos que fueran edades. Bueno, no incluimos a los de 5 y a los de 13 años, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿cómo escribiríamos esto aquí de manera simbólica? Pues simplemente así con los corchetes abiertos y, o si no, con paréntesis, ¿verdad? Ya les dije que en otros lugares lo utilizan así con paréntesis. Aquí, pues entonces nosotros hasta llegaríamos hasta 12
12,9, pero el 13 no lo tocamos. Y por comprensión, entonces simplemente sería, tenemos un número X, tal que X pertenece a los números reales. Y entonces aquí tendríamos que poner 5, aquí ponemos X y por aquí el 13. Entonces recuerden que esto significa que la X es mayor que 5 y es menor que 13. Pero sin incluir los extremos. Eso es lo que significa el intervalo abierto. Llegamos al tercer caso y otra manera en que se nos puede presentar es un intervalo semiabierto. Vamos a hacer un ejemplito aquí de una vez con los números. Por ejemplo, tenemos aquí menos 7 y aquí hasta 0. Y en este caso nosotros tenemos que el 7 aquí está cerrado y este está abierto en 0. Tenemos uno cerrado y uno abierto. Para ponerlo de la manera simbólica, pues entonces ponemos menos 7. Miren que el circulito está cerrado, entonces lo ponemos cerrado, coma, que nos indica hasta 0 y aquí está abierto, entonces lo ponemos abierto. Ya saben, ¿verdad? Los que utilizan el paréntesis, pues entonces veríamos algo así. Por comprensión, ¿cómo escribimos? Aquí tenemos que tener mucho cuidado para no confundir los símbolos. Entonces aquí tendremos X tal que X, pertenece a los números reales y entonces vamos a poner aquí la X, por aquí vamos a tener este y recuerden que el 7 estaba incluido, entonces debemos ponerle el signo igual abajo. Entonces aquí sería menos 7. Ese igual incluye entonces a este menos 7. Y por aquí vamos a tener entonces el 0 y recuerden a ese no le ponemos el igual porque aquí está abierto. Y cerramos. Puede ser al contrario también, no hay ningún problema. Entonces que el primero sea cerrado, por ejemplo de 2 hasta 10. Entonces que este sea abierto y este esté cerrado. Es decir, el 2 no lo incluye pero el 10 sí. Entonces en este caso pues tendríamos corchete abierto, 2 hasta 10 y el 10 está cerrado, o ya saben, ¿verdad? Los que utilizan el paréntesis para el intervalo abierto, pues lo harían así. Vamos a la notación por comprensión. Un número X, ¿verdad? Tal que X pertenece a los números reales y entonces a mí me gusta poner primero la X, ponemos estos por aquí y empezamos con 2. El 2 no le ponemos el igual porque estaba abierto. Ahora aquí ponemos el 10, pero el 10 sí estaba incluido, entonces hay que ponerle el igual. Y llegamos al cuarto caso. Aquí tenemos intervalos al infinito. Como los números reales son infinitos, en algún momento nos vamos a encontrar con intervalos que pues tengan el infinito ahí. En este caso, digamos que nos dan aquí la notación simbólica y nos dicen aquí en este caso que viene desde los negativos infinitos hasta el 3 y el 3 está cerrado. A los infinitos siempre le vamos a poner el corchete abierto porque no sabemos cuál es ese número, ¿verdad? Es hasta el infinito. Muy bien, ¿cómo se pondría esto de manera gráfica? Por aquí teníamos el 3, por aquí irían los otros números, ¿verdad? 2, 1, bla, 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 bla. En este ejemplo, recuerden que el 3 está cerrado, hacemos nuestro circulito cerrado y estamos hablando del menos infinito. Entonces viene desde menos infinito y llega hasta el 3 y ahí terminamos. ¿Cómo lo escribiríamos por comprensión? Okay. En este cambia un poquitín. Igual, esta parte va igual, que estamos hablando de los números reales y aquí lo que haríamos es X, que es menor o igual que 3. Recuerden, le ponemos el igual porque aquí está cerrado. Aquí nos está diciendo que puede ser cualquier número que sea menor o igual que 3. Hagamos otro ejemplo. Y por aquí digamos que tenemos al número menos pi. Y menos pi está abierto y va hasta los infinitos. Todos estos números estarían incluidos. Ahora, ¿cómo lo escribimos aquí? Menos pi está abierto. Entonces por eso ponemos nuestro corchete abierto. Menos pi hasta más infinito. Y recuerden, los infinitos lo ponemos siempre abierto. Vamos a escribir X, X pertenece a los números reales y aquí entonces vamos a tener que cambiar un poquitito de dirección. Sería que X es mayor, sí, porque en este caso vean que el menor es el pi. Entonces ponemos la parte abierta hacia la X. La parte abierta siempre nos señala al número grande y la parte cerrada al número chiquito. Entonces aquí el pequeño sería menos pi. X es mayor que menos pi. No le ponemos el igual porque aquí nuestro menos pi estaba abierto. Y estos entonces son 4 casos en que se nos pueden presentar los intervalos. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima lección con algunos ejercicios utilizando intervalos. ¡Chao!